¿Puede un reino tambalearse en cuestión de horas? En este video descubrirás la abdicación forzada de Carlos, la devastación de Camila y la coronación inesperada de Guillermo que encendieron un terremoto en Buckingham. Quédate hasta el final para descubrir secretos ocultos detrás de esta crisis. El palacio de Buckingham se sacudió con un acontecimiento que parecía sacado de una película. El príncipe Guillermo fue proclamado rey de manera inesperada, sin preparativos ni discursos anticipados. Todo ocurrió con una urgencia tan inusual que dejó al público y a la prensa mundial con la boca abierta. La gran sorpresa no solo fue la coronación, sino la reacción de Camila, cuya expresión reflejó una mezcla brutal de incredulidad, horror y devastación. Si quieres saber más sobre Guillermo, suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa las notificaciones. El momento quedó grabado en cámaras y transmitido en directo, convirtiéndose en una escena histórica imposible de olvidar. La verdad detrás del suceso es mucho más impactante que cualquier rumor. Un escándalo de espionaje y finanzas comprometidas golpeó el corazón de la monarquía. Archivos con transacciones dudosas, fideicomisos sospechosos y comunicaciones comprometedoras con líderes internacionales encendieron todas las alarmas. Lo que al principio parecía un simple escándalo mediático se transformó en una amenaza existencial. Las filtraciones revelaron no solo fallos de confianza, sino un plan para debilitar y posiblemente destruir la institución. Los asesores reales sabían que no había tiempo para maniobras de contención. El rey Carlos, rodeado de consejeros y altos funcionarios, fue confrontado con la cruda realidad. Abdicar era la única salida posible. Presentar todo como una modernización resultaba más estratégico que enfrentar un derrumbe público. Así, en cuestión de horas, la monarquía vivió una de las transiciones más caóticas y sorprendentes de su historia. El detonante de esta crisis fue un informe confidencial entregado directamente al rey Carlos. El documento detallaba irregularidades financieras ligadas a los fideicomisos reales, poniendo en duda la transparencia de la institución. No se trataba de rumores aislados, había pruebas concretas que dejaban expuestos movimientos sospechosos capaces de detonar un terremoto político. Lo más alarmante no fueron las finanzas, sino las comunicaciones privadas interceptadas. Mensajes delicados con jefes de Estado filtrados a la prensa y hasta a gobiernos extranjeros confirmaron que la seguridad interna había sido comprometida. Había evidencia clara de que espías extranjeros habían tenido acceso a secretos clasificados con ayuda de personas cercanas al propio entorno real. La traición era evidente y el alcance del daño podía arrasar con siglos de legitimidad monárquica. Los consejeros coincidieron en algo. No era un simple tropiezo, estaban ante un complot que amenazaba directamente la continuidad de la corona. La abdicación inmediata de Carlos se planteó como una maniobra de emergencia, una jugada desesperada para salvar la institución. De esta manera, Guillermo fue proyectado como el rostro fresco de una monarquía modernizada, ocultando así la tormenta que había obligado a su padre a retirarse de forma abrupta. El rey Carlos se encontró en la encrucijada más amarga de su vida. Después de esperar más de 7 décadas para portar la corona, apenas disfrutó 2 años de reinado antes de enfrentarse a la cruel ironía de abdicar. Las cámaras no mostraron su dolor, pero detrás de las paredes del palacio la tensión era insoportable. Carlos debía decidir entre aferrarse a su título, arriesgando que la institución se desmoronara, o sacrificarse para proteger el legado de la monarquía. Eligió lo segundo, con la amarga convicción de que el deber estaba por encima de sus propios sueños. Su firma en los documentos de abdicación no solo fue un acto legal, sino el gesto de un hombre que renunció a su destino por salvar a la corona. Para Camila, en cambio, el golpe fue devastador. Su rostro durante la ceremonia habló más fuerte que cualquier discurso. Su incredulidad y angustia revelaban la pérdida no solo de un título, sino de una batalla personal que había librado durante décadas. Tras años de soportar comparaciones con Diana y críticas despiadadas, había alcanzado la cima como reina consorte. No obstante, todo se borró en cuestión de minutos. El futuro que había soñado se derrumbó frente a millones de espectadores. Temía perder no solo su rol, sino sus proyectos benéficos, sus espacios de influencia y, lo más doloroso, su lugar en la historia real. Ese instante simbolizó su borrado del escenario público, eclipsada por el ascenso de Guillermo y el eterno recuerdo de Diana. ¿Te imaginas asumir un trono con tu familia en riesgo? Quédate hasta el final para descubrir cómo Guillermo enfrenta todo. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa las notificaciones.
El príncipe Guillermo fue sorprendido mientras participaba en una conferencia sobre cambio climático. Un asesor irrumpió en la sala con la noticia que jamás pensó escuchar tan pronto. Debía convertirse en rey de inmediato. La conmoción fue instantánea. Su rostro reflejaba incredulidad, confusión y un toque de temor. Desde niño había sido preparado para esa misión, pero siempre imaginó que sería un futuro distante, no de manera tan abrupta. Su primera reacción no fue de orgullo, sino de preocupación. Pensó en Kate, en sus 3 hijos pequeños y en la pesada carga que se avecinaba. También se detuvo a considerar lo que significaba para Camila, cuya vida quedaba sacudida para siempre. Sin embargo, la magnitud de la crisis no le permitió vacilar demasiado. En pocas horas, Guillermo aceptó el trono con la serenidad de quien entiende que no es un premio sino una responsabilidad gigantesca. Su determinación fue clara. Si el abdicar de Carlos era necesario para salvar la monarquía, él debía cargar con ese peso. Con rostro solemne se comprometió a convertirse en el escudo de una institución que estaba al borde del colapso. El Palacio de Buckingham se convirtió en un hervidero de actividad. Pasillos que normalmente resumaban calma aristocrática se transformaron en un cuartel improvisado. Manuales de protocolo que llevaban décadas archivados fueron desempolvados con urgencia, mientras asesores corrían de un salón a otro ajustando cada detalle de la ceremonia. Guillermo fue sometido a un auténtico curso de leyes de sucesión y abdicación. Lo que normalmente tomaría meses de preparación, él lo absorbió en cuestión de horas, consciente de que su país no podía esperar. Kate, por su parte, enfrentaba una tarea igual de titánica. Debía calmar a sus hijos y explicarles con palabras sencillas que su padre ya no era príncipe sino rey. El salón del trono fue preparado a toda prisa. Las cámaras de televisión fueron alertadas en secreto para transmitir en directo y el ambiente se tornó solemne, casi fúnebre. El momento cumbre llegó cuando el arzobispo proclamó la abdicación y el rey Carlos estampó su firma en los documentos. Fue entonces cuando los reflectores captaron una imagen que recorrería el planeta, la lágrima de Camila deslizándose en silencio por su mejilla, una lágrima que hablaba de derrota, de angustia y de una herida imposible de ocultar. En ese instante Guillermo fue declarado rey Guillermo V y Camila dejó de ser reina consorte ante la mirada atónita del mundo entero. Aunque la abdicación sorprendió a todos, los expertos coincidían en que Guillermo estaba tan preparado como cualquier heredero podría estarlo. A lo largo de los años, se había consolidado como un líder en representación internacional. Su presencia en la reapertura de Notre Dame lo proyectó como un rostro confiable de la monarquía moderna. Además, había compartido escenarios con líderes de peso como Donald Trump, Emmanuel Macron, demostrando habilidad diplomática y seguridad en el trato. Su nueva responsabilidad implicaba equilibrar la pesada carga institucional con su vida familiar. Kate enfrentaba problemas de salud y sus 3 hijos aún eran pequeños, lo que complicaba aún más el panorama. La incertidumbre era inevitable. Ningún heredero sabe cuándo ascenderá al trono y mucho menos bajo circunstancias tan caóticas. Guillermo aceptó su papel con sobriedad, consciente de que su misión no era coronarse como un símbolo vacío, sino convertirse en el pilar que sostuviera la estabilidad de la corona en medio de la tormenta. La repentina caída de un rey y el ascenso inmediato de su heredero dejaron huellas imposibles de borrar en la monarquía británica. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y comentar. Atento, porque en nuestro próximo video revelaremos intrigas aún más sorprendentes que te dejarán sin aliento.